Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión especial. Esta es una transmisión especial porque, bueno, no teníamos planeado esto, pero bueno, y vamos a hablar de varias cosas, ¿ok? ¿Cómo les parece que aparte de hacer traductología también soy artesano? O sea, pues decir que uno es artesano es como que algo, eso es algo que uno se tiene que empezar a chantárselo, ¿ok? Uno tiene que empezar a decirse a uno mismo que uno es un artesano, que uno es una persona que crea cosas, una persona que está constantemente usando sus manos para hacer cosas. Y esas cosas, esos productos que uno hace, pues pueden de alguna manera comercializarse, pueden de alguna manera generar ingresos. Y no es algo malo, es algo muy bueno, es algo muy positivo. Aprender a monetizar las actividades que hacemos. Eso tiene que ver con el tema de nada más y nada menos que de la economía. Entonces la economía es muy importante. O sea, ¿cómo les parece a ustedes que Jordan Peterson dice que un factor muy importante para que la economía se mueva, ok, para que el dinero se pase de un lugar a otro, le llegue a otras personas y en ese movimiento uno reciba plata? Pues hombre, para eso, o sea, para que uno pueda participar de los movimientos económicos hay un factor muy importante que es la confianza. Nada más, o sea, Peterson empieza pues entonces hablando de la Divina Comedia y de Dante, y entonces pues eso, exacto, entonces van y miran a Peterson hablando sobre Dante, sobre la Divina Comedia, a ver qué les cuenta el profesor Jordan Peterson sobre el asunto de la confianza y cómo la confianza es la que mueve la economía. Si uno no confía en la gente, no se pueden hacer negocios, es así, es de esa manera. Vamos a hablar un momento de la palabra negocio. La palabra negocio es lo contrario, es lo opuesto a ocio. Es así, negocio es lo contrario del ocio. Entonces el ocio son todas las actividades que hacemos en el día para hacerlas y ya, o sea, por el propósito de hacerlas y ya no tiene ni más propósito hacer, ponerse a escuchar música, leer un libro, pintar un cuadro, son cosas que se hacen por el hecho de hacerlas y ya, porque a uno le gusta hacer eso, porque uno encuentra algún tipo de placer para eso. Así que pues eso sería el ocio. Ahora el negocio literalmente es la negación del ocio. Es lo que no es el ocio. Eso es el negocio. Lo que no es el ocio, eso es. Son todas las actividades que usted puede hacer para levantar plata. Pues los romanos explicaban eso así. Que el ocio era una cosa y el negocio otra. Así pues. Ahora pues no es obvio. No es para nada obvio en qué momento algo que es el ocio, en qué momento algo que es una actividad que no la estás haciendo para que te genere plata, te empieza a generar plata. No es para nada evidente, no es para nada obvio el momento en que el ocio se vuelve negocio. Eso no es para nada evidente. Y ese es, pero el sueño, les quiero decir, esa es la fantasía de todo el mundo, que el ocio se vuelva negocio. Que las actividades que usted hace así le generen plata. Así, o sea, eso es, todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere que las actividades que uno hace generen dinero. Y es así, es el paso del ocio al negocio y es algo que estoy viviendo en este momento de mi vida, un momento de mi vida en el que muchas de las cosas que yo las hacía así en internet, pues sin ningún propósito más que estar haciendo eso, pues me está generando dinero, me genera dinero el hecho de enseñarle inglés a la gente, de enseñarle alemán a la gente. Pues bueno, alemán fue mi carrera universitaria, yo estudié eso en la universidad, pero inglés eso era algo que a mí me gustaba hacerlo y ya, entonces yo he levantado plata dando clases de inglés, enseñando teoría de traducción, todo lo que ustedes escuchan aquí en el podcast, pues todo eso yo voy y lo hago con estudiantes
Y pues eso tiene resultados geniales, son resultados verdaderamente geniales porque a la gente le gusta la manera en la que yo entiendo, la manera en la que yo concibo el aprendizaje de lenguas extranjeras desde Colombia pues me lo compran, efectivamente. Ahí está la metáfora del inglés buy, ok, they buy it, ok, ellos me compran a mí el hecho de saber inglés, de saber alemán, de saber idiomas. Y eso me genera dinero, eso me genera ingresos. Y aparte de eso, y es bueno, y eso, o sea, qué chimba ponerse uno a escuchar una canción en inglés y entenderla, y saber qué dice ahí, y poder entender esas palabras y podérselas enseñar a la gente, poder leer un libro en inglés, poder leer poemas, ok, leer poemas de Walt Whitman, ok, en inglés original, ir a leer a Edgar Allan Poe, ir a leer a el grandísimo nada más y nada menos que Oscar Wilde en inglés, les quiero decir, o sea, eso a mí me genera satisfacción, me genera placer leer El Príncipe Feliz en inglés original. Y con eso, pues imagínense, entonces alguien estará interesado en aprender inglés y uno les enseña las palabras de los cuentos de Oscar Wilde porque uno conoce eso. Y es algo fantástico y eso genera dinero, genera ingresos. Y muchas actividades pueden generar ingresos. Por ejemplo, los tejidos, el crochet. El crochet, por ejemplo, es un mundo en el que me estaba metiendo hace ya 2 años. Y bueno, crochet es una palabra en francés. Literalmente el crochet, que significa el ganchillo. Pues la aguja de crochet que ustedes ven con la que uno teje, eso se llama un crochet. Así en inglés, en alemán, en francés se le dice así a eso, se le dice crochet. Y en español se dice ganchillo. En castellano, así plano, se dice ganchillo. Entonces el crochet es el mundo del tejido, del mundo de la creatividad con la aguja y con la lana. Entonces, para uno poder aliarse con personas, para hacer negocios, tiene que haber confianza. Si no hay confianza, pues entonces no, eso es así. Si uno no confía en los otros, no hay cómo mover plata, no hay cómo hacer movimientos económicos, porque como usted está desconfiando que todo el mundo le va a estar haciendo jugar, pues es el mundo interior, es el mundo interior. No tiene que ver con estar en Colombia, eso no tiene que ver con estar acá. Ay, el colombiano, en serio, eso es provincianismo, la condición humana. Es que las personas son pailas, y efectivamente las personas no son chéveres a veces, las personas son malas. Sí, así como hay personas buenas, también hay personas malas. Yo no creo ni una cosa ni la otra, ni que todo el mundo es bueno ni que todo el mundo es malo. Todos somos todos. Eso es una frase de Fernando Vallejo. Todos somos todos y a la larga nos repetimos en un infinito mar de transfiguraciones. Todos somos todos, dice Fernando Vallejo. Entonces todos somos el bueno y todos somos el malo. Pero hombre, o sea, ojalá uno tenga la aspiración de ser el bueno, ojalá uno tenga la aspiración de ver la bondad en los demás, de ver la confianza en el otro para poder hacer cualquier tipo de actividad, por ejemplo, una actividad económica, por ejemplo, muy importante la enseñanza, si no existe confianza, no se pueden hacer negocios, eso es así, si uno no confía en la gente con la que uno se va a meter a hacer negocios, grave, eso es así, la confianza es un factor muy importante para el movimiento económico. Y es lo que dice Jordan Peterson. Bueno, entonces vamos ahora sí a hacer One Flew Over the Cuckoo's Nest, ok, vamos a ser atrapados sin salida porque eso es muy importante hacerlo, ok, empezamos. Habíamos hablado de 2 libros, ok, habíamos hablado de El Álgebra de Baldor y de la Biblia. Entonces imagínense que Aurelio Baldor fue un matemático y un abogado cubano que redactó una versión del álgebra para Latinoamérica, porque el álgebra que existía en ese momento era en el español de España, en español peninsular, y eso también era una traducción del idioma árabe, es decir, eran conocimientos de álgebra que venían del árabe y se pasan al latín, al castellano, en fin. Y en fin, había una versión en español peninsular y Aurelio Baldor crea una versión para Latinoamérica. Y esa versión pues es el álgebra de Baldor, es la versión de este profesor cubano. Amparo Hurtado, ok, sigue a un autor que se llama Roman Jakobson.
Entonces, bueno, Jacobson distingue entre traducción interlingüística y traducción intralingüística. Interlingüístico quiere decir traducir entre dos lenguas, digamos el árabe, el español. En cambio, intralingüístico quiere decir traducir dentro de la misma lengua, o sea, tenemos un texto en español, vamos a traducirlo a una de las variedades del español, vamos a pasarlo a español peninsular, a español latinoamericano, y no vamos a cambiar el idioma. Eso es lo que hace Baldor, o sea, Amparo Hurtado le llama eso traducción interna, le dice eso. Entonces Baldor crea su versión del álgebra para Latinoamérica, persigue un objetivo claro. Baldor quería que la gente de aquí pudiera entender el contenido de ese libro y que ese contenido estuviera en un lenguaje familiar. Y pues eso también es lo mismo que Lutero, ¿ok? Entonces Martín Lutero traduce la Biblia del latín y del griego antiguo al alemán con ayuda de la imprenta de Gutenberg. Los pueblos de habla germana tendrán la posibilidad de leer por sí mismos el contenido de la Biblia. Estos pueblos entonces hablaban era alemán, ¿ok? No eran hablantes de griego, no eran hablantes de latín, y por eso Lutero hace la traducción de la Biblia. La traducción de un libro como la Biblia, si la comparamos con el álgebra, pues eso es mucho más denso, mucho más discutido, mucho más filosófico, ¿ok? O sea, nadie se pone a discutir si 2b más 2b es 4b, el álgebra es eso y ya, si eso sea en español, inglés, alemán, ¿ok? 2b más 4 más 2b más 2b, 4b, ya, listo. Esa es la realidad del álgebra, no depende de las estructuras lingüísticas. O sea, esa estructura lingüística puede ser español, alemán, inglés, francés, chino, japonés, y 2b más 2b va a ser 4b. Entonces, o sea, pues la Biblia no se puede traducir así. Habíamos puesto un ejemplo, es decir, la intención de Lutero era un poco contradictoria porque lo que quería Lutero era que la gente leyera la Biblia pues por sí mismos, que fueran independientes. Pero en realidad ahí lo que estaba pasando era que, pues bueno, Martín Lutero leyó la Biblia en los idiomas originales y él los tradujo, ¿ok? O sea, eso eran las traducciones de Lutero, eran las ideas de él de todas maneras. La gente recibe las ideas que Lutero interpreta. Así es así. Ahora, con esto en mente nos preguntamos, ¿los protestantes sí están leyendo solos independientemente del contenido de la Biblia luterana? ¿O simplemente reciben así de forma pasiva las ideas de Lutero hasta el sol de hoy? ¿Ok? Porque es que yo estuve en Alemania en 2017 y ese año se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. O sea, entonces eso es una vaina como importante allá, la identidad alemana y Lutero, ¿ok? Ahora, cuando uno camina por las calles de ese país, ok, uno se encuentra con pancartas, con gente que dice Hitler llevó a cabo las ideas de Martín Lutero en el año de los 500 años de la Reforma Protestante. Gente salía a las calles a decir eso, que Hitler había hecho lo que había escrito Luther, así, o sea, una vaina impresionante. Eso es una crítica, ok, también a Lutero, sí, a unos escritos antisemitas de Lutero. Hay un canal de YouTube de un señor que se llama Eddie Maurer, ok, entonces esas son las críticas, ok, de el señor Maurer a Lutero, ok. Entonces, bueno, van y se escuchan eso en alemán, a ver qué les dice eso. Después hablamos de las críticas a Lutero, eso lo vamos a hacer. Así que la traducción de un libro como el álgebra, pues imprescindible para las matemáticas, imprescindible para todas las disciplinas que sean afines a eso, y con los tiempos que corren, pues no ve que supuestamente, ay no, eso eran los números y los modelos matemáticos los que nos iban a salvar la vida, que eso era la estadística, que eso era el análisis del comportamiento del virus en términos numéricos, ay, es que los números dicen esto, así, y entonces que eso generó la respuesta histérica del planeta de las medidas de seguridad. Digamos eso otra vez, respuesta histérica de la humanidad, las medidas de seguridad, el tapabocas, los lockdowns, ok. Entonces, así que pues, así de importante es la traducción, ok. Es que, pues que y es igual que las matemáticas, que a todo el mundo le parecen tan importantes. Es una disciplina que se estudia dentro de sí misma y que incide en todos los campos del saber. Hay un chico que hizo un podcast que se llama El Acontista y lo hizo inspirado en mi podcast, lo hizo inspirado en traductología. Y es un man que habla sobre teoría de matemáticas, sobre filosofía de las matemáticas.
Entonces el man, pero es un man tan crítico, o sea, él se llama Daniel, o sea, entonces Daniel es un man tan crítico, o sea, el man la tiene clara, man tiene claro cómo es el asunto con los matemáticos y los ingenieros y todo el mundo que se le dedica a hacer números, entonces ellos creen que tienen la última verdad sobre las cosas porque son gente que sabe de números. Y resulta que no, y resulta que hay una cosa que se llama la crisis de los fundamentos de las matemáticas y hay un señor un alemán, ok, que se llama Gödel. Entonces hablaremos de Gödel acá en Traductología, gracias a la contista, a Daniel, para que vayan y lo escuchen. Hace unos años habíamos hecho un video hablando de la búsqueda de la lengua universal, hablamos de Jacques Derrida, hablamos de la Biblia, también hablamos de la Torre de Babel, hablamos de Guy Ritchie, de Snatch, Cerdos y Diamantes, del error de traducción que han cometido los 70 traductores de la Septuaginta. En el libro del Génesis hay también pues un mito que es el de la construcción de la Torre de Babel y dice así: la humanidad hablaba el mismo idioma y un día encontraron una llanura y allí se reunieron y dijeron: vamos, construyamos una ciudad, construyamos una torre que llegue hasta el cielo y así nos haremos famosos. Dios vio esto y dijo: ellos son un solo pueblo, ellos hablan un solo idioma y por eso ellos no van a dejar de hacer este trabajo. Es mejor que confundamos su idioma para que no se entiendan entre sí. De esta manera el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, los dispersó por todo el mundo y el nombre que le dio a esta ciudad fue Babel. Este mito lo lee entonces Jacques Derrida en los años 80 del siglo XX y lo va a relacionar con los estudios de traducción. Y entonces va a hablar del sustantivo Babel. Y la pregunta filosófica por excelencia de las clases de idiomas: ¿qué significa? ¿Qué significa Babel? Usualmente leemos traducciones del mito de Babel, pero nunca lo leemos en la lengua del Génesis en que fue escrito originalmente. Acabamos de leer una traducción en español, es decir, la humanidad hablaba el mismo idioma, ¿ok? Y en esa traducción se mantiene el sustantivo Babel. En las otras lenguas europeas también se mantiene el sustantivo Babel, significa confusión. Confundir, pues, pero ¿cómo podemos saber que eso es lo que significa Babel en la lengua del Génesis si no sabemos la lengua del Génesis? Otra frase de Fernando Vallejo: el problema es que no sabemos los idiomas de la Biblia, no sabemos el arameo, no sabemos el griego antiguo, no sabemos esos idiomas para saber qué decía ahí bien. Entonces, bueno, o sea, habíamos dicho que al hacernos la pregunta por las palabras de las lenguas que no sabemos, por palabras que están en inglés, en francés, en alemán, por la variedad lingüística de otras naciones, entonces ahí nos remitimos al concepto principal de Derrida, y el concepto principal de Derrida es la deconstrucción. Y por eso citamos al profesor Sergio Bolaños en su introducción a la traductología. Para Derrida, la multiplicidad de las lenguas como resultado de la construcción de la Torre de Babel constituye una deconstrucción. La búsqueda, la construcción de la lengua universal da como resultado la diversidad, da como resultado la deconstrucción de esta lengua en muchas otras lenguas. Este acto de construcción y deconstrucción implica al mismo tiempo la posibilidad y la imposibilidad de la traducción. Bueno, vamos con el sensei, ¿ok? Sensei es una palabra en japonés, significa maestro. Sergio Bolaños es un docente de lingüística y lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. En 2016 se doctoró en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. El resultado de esa experiencia, pues, fue su libro que se titula Introducción a la Traductología, autores, textos, comentarios. Es muy importante el autores, textos y comentarios porque hay otras introducciones a la traductología, ¿no? Y no son de Bolaños, ¿sí? La de Bolaños es autores, textos y comentarios. El trabajo de Bolaños se inscribe en la línea de reflexión teórica en español acerca de estudios de traducción, igual que autores como Vázquez Ayora, que publica su obra en los Estados Unidos, Amparo Hurtado, que es de la ciudad de Valencia, en España. Bolaños hace una revisión de los autores más destacados de la disciplina y uno de esos autores es Derrida, por ejemplo. Derrida lo metemos en la orientación de tipo cultural, literario y filosófico. Según Bolaños hay dos orientaciones en el ámbito de la traductología: una orientación lingüística enfocada en el texto, en el estatus científico, ¿okay? En la legitimidad de la ciencia, y otra orientación que se orienta en la función
¿sí? Tenemos por un lado orientación de tipo lingüístico, se orienta a la forma, y orientación de tipo cultural, literario y filosófico. Eso está más bien enfocado a la función que cumplen las traducciones. ¿Qué es una función? Hoy hablábamos de las funciones del lenguaje con mis alumnos. Una función del lenguaje, cuando hablamos de funciones en aprendizaje de lenguas extranjeras, es hacer algo con las palabras. Es la teoría de los actos de habla. Es Austin que escribió How to Do Things with Words, ¿ok? Entonces, un acto de habla, speech act, es decir el nombre, decir la edad, discutir, insultar, felicitar a alguien. Todo eso es lo que quiere, todo eso es lo que es una función del lenguaje. Decir el nombre, decir la edad, decir los idiomas que usted habla, pedir un café, ¿sí? Son cosas que se hacen con el aprendizaje de lenguas extranjeras se basa en eso, se basa en la teoría de los actos de habla, en inglés, francés, alemán, en todos. Entonces, dos conceptos que usan los lingüistas, forma y función. Los autores que presenta Bolaños se inscriben en alguna de estas dos corrientes sobre traducción. Por ejemplo, es Fedorov, ¿ok? Entonces Fedorov es muy importante, es de los rusos, ahorita con todo ese problema de Ucrania y de Rusia, ¿ok? Entonces Andrei Fedorov, ¿ok? Fedorov escribió el libro Introducción a la Teoría de la Traducción. En 1953, ahí nos habla de la traducción como un proceso creativo. Se crean cosas, igual que se crean objetos, se crean traducciones. Presenta la diferencia entre traducción y teoría de la traducción, entendiendo por traducción el mismo acto de traducir, de crear la traducción, entendiendo por teoría de traducción el estudio y la disciplina científica. Fedorov también afirmaba que el proceso creativo y el estudio de la traducción no era solo para textos de tipo literario, sino para todo tipo de textos. Textos políticos, textos científicos, textos jurídicos. Aquí decimos que también textos sobre género, ¿ok? Las teorías traductológicas antes de Fedorov no tenían este enfoque y restringían las investigaciones a los textos de tipo científico o literario. Podemos destacar a Fedorov dentro del campo porque su obra va a ser una de las primeras en el mundo que se va a dedicar enteramente a reflexionar sobre traductología. Dice Fedorov, el objeto de la traducción consiste en presentar al lector o al oyente que no sabe la lengua del original un texto o un discurso oral dado de la manera más cercana posible. Continúa Fedorov, traducir significa expresar exacta y completamente a través de los recursos de una lengua lo que se ha expresado mediante los recursos de otra lengua, y esto tiene lugar en una unidad indivisible entre forma y contenido. Esto nos recuerda a Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo, ¿cierto? Hablaba del significante y el significado. Precisamente la diferencia entre forma y contenido, ¿cierto? O sea, la forma es el significante, el contenido es el significado. Las citas de Fedorov relacionan el acto de traducir con actos como presentar, expresar. Según Bolaños, presentar el texto es crear el texto. Al presentar y al crear el texto, esto debe hacerse de manera exacta, de manera completa. Se deben usar todos los recursos de la lengua meta, ya que sin esto no se distingue una traducción de un resumen. Es interesante el énfasis en la forma y el contenido. Bolaños menciona que esto es una reacción a las corrientes formalistas de la época que se concentraron en la forma, reproducían los mismos recursos formales en el texto meta y mantenían el mismo ritmo, la misma rima. Bueno, eso es pues el problema de traducir el Onegin, ¿no? Traducir la forma del poema Onegin con su tetrámetro yámbico rimado y todo eso que explica Bolaños. Fedorov presenta tres ámbitos para estudiar la teoría de la traducción: la historia de la traducción, la teoría general de la traducción, la teoría particular de la traducción. Pero es que hacer una historia de la traducción, es que esos mínimos es una historia de 20 siglos en Occidente, desde el siglo primero, ¿ok? Desde el siglo primero, cuando Varo Quintilio le dice a Hermann en los bosques de Germania que le devuelva las legiones. Así le dice: devuélveme mis legiones. Esa frase nos remite a un momento de la historia del Imperio Romano en el cual unos tribus germanas por allá en el bosque de Teutoburgo, en Renania del Norte de Westfalia, se bajan unas legiones romanas.
en el siglo primero. Entonces es la frase de Varo Quintilio que dice: devuélveme mis legiones. Desde el siglo primero estamos hablando de traducción, incluso antes. Pero bueno, para hacer una historia de la traducción en Occidente, un buen punto para empezar es el primer siglo de la era cristiana. Imagínense hacer una historia de la traducción de 20 siglos. Quiero hacer este proyecto, hacer una historia de la traducción siglo a siglo, siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. En fin, según Fedorov, ninguna ciencia puede existir si ignora y si desaprovecha la experiencia del pasado, la experiencia del trabajo de los precursores, de los datos que suministra la historia de la traducción y el pensamiento traductológico. La teoría general de la traducción se encarga de sistematizar, generalizar las conclusiones que se obtienen de observar los hechos concretos de traducción. Aquí creemos que hechos concretos de traducción quiere decir el resultado, que son las equivalencias que encontramos, ya el resultado de las técnicas de traducción. La teoría particular de la traducción son los datos que arroja la comparación entre dos lenguas determinadas y sus relaciones recíprocas. Al mismo tiempo, estos datos de comparación entre lenguas hacen de base para la teoría general de la traducción. Vamos a hablar de la tipología textual. Con esto terminamos con Fedorov. Mencionamos hace un momento los tipos de texto. Fedorov afirma que el estudio de la traducción no es solo para textos de tipo literario, también es para todo tipo de textos. Ya dijimos, textos políticos, textos científicos, textos jurídicos, textos feministas, ¿ok? Dijimos que las teorías traductológicas antes de Fedorov no tienen este enfoque, restringen las investigaciones a los tipos, esos enfoques antes de Fedorov restringen las investigaciones a los textos de tipo científico literario. Por eso Fedorov propone la siguiente tipología. Se pueden traducir textos que son periodísticos informativos, textos documentales, textos científicos especializados, se pueden traducir textos publicitarios, se traducen también textos literarios. Fedorov señala que en los textos periodísticos y documentales se puede encontrar nomenclatura del lenguaje de la política, de los intercambios internacionales. Para los textos científicos se menciona que usualmente la lengua meta ya tiene un léxico en ese campo especializado del saber. De los textos publicitarios se dice que tienen una clara función de propaganda, de agitación, y por eso hacen uso de lenguaje figurativo, de tonos emocionales. Y finalmente, para los textos de tipo literario, Fedorov dice que la estética individual del escritor es un factor que determina el producto. Y esta estética está influenciada por un lado por la escuela literaria del momento y por otro lado por la gran variedad de los recursos léxicos y gramaticales que tienen los idiomas. Terminamos diciendo que para Fedorov siempre será mucho más importante la función del texto que estamos traduciendo que la forma. Hablamos de Amparo Hurtado hasta la saciedad. Esa señora ya le pican las orejas y todo. Escribió el texto Traducción y Traductología en 2001. Según Hurtado, es conveniente distinguir las nociones de método, estrategia, técnica de traducción. Nos habíamos concentrado en las técnicas, que son los procedimientos verbales que dan cuenta del producto de la traducción como tal, y para eso la investigadora citaba la clasificación de la estilística de Binet y d'Albernay. Las técnicas se llaman calco, se llaman préstamo, se llaman traducción literal, transposición, modulación estructural, modulación léxica, equivalencia, adaptación y otras tantas, ¿ok? La investigadora cita a otros autores, menciona que no existe acuerdo terminológico en cuanto a la noción de técnica de traducción. Hurtado dice técnica de traducción, Binet y d'Albernay dicen procedimientos técnicos de traducción. También se cita a los traductores bíblicos Naida, Tabor, Margaret, ellos los llaman técnicas de ajuste. Se menciona Vázquez Ayora, habla de procedimientos técnicos de ejecución. Neumark habla solo de procedimientos a secas. En alemán diríamos Übersetzungsverfahren. Esto es una discusión filosófica, ¿ok? Pero entonces de la filosofía del siglo XII, hágame el favor, de los nominalistas, ¿ok? Una discusión de que si uno le cambia el nombre a las cosas son diferentes. Así, o sea, usted le cambia el nombre a una cosa y esa cosa deja de ser esa cosa y pasa a ser otra cosa porque usted le cambió el nombre. Así, eso es una discusión de nominalismo. Pues es lo mismo que cuando uno va a un call, ¿ok? A un call center y entonces ahí en el entrenamiento el trainer, el trainer, ¿ok? El trainer le dice a uno que un call center, pues eso que ya no es un call center, ¿cómo te parece? Porque un call center es donde únicamente se reciben llamadas como lo indica el nombre, ¿ok? Porque como dice call... Y ahora eso se llama contact center, ¿ok? Porque entonces ahí ya no se reciben solo llamadas.
¿Mm? Se reciben mensajes de texto, correos, chats, señales de humo, paloma mensajera, pergaminos en botella, hologramas, lo que ellos llaman el omnichannel, ¿ok? Y así, de esa manera se comunica uno más rápido con un cliente iracundo. Entonces, por esa razón, un call center deja de ser un call center, ¿sí? Y ahora ya no es un call center, ahora es un contact center y te corrigen y todo. Pero eso sigue siendo lo mismo, eso sigue siendo una empresa y una industria que mueve un montón de billete con la mera idea de ir a dejarse insultar en inglés, en francés, en alemán. Eso es un lugar donde los muchachos van y se botan de los edificios. Un call center es un lugar donde los muchachos dejan sus maletas en los lockers y van y cogen esos lockers a hacha, así los cogen a hachazos, van y cogen los casilleros donde ponen sus maletas, así, eso es un call center también, por si alguien no lo sabe. Así que más allá de la discusión nominal, más allá de si le decimos técnica de traducción, más allá de si le decimos procedimiento técnico de traducción, técnica de ajuste de procedimiento a secas, pues lo importante es entender que estamos hablando del procedimiento verbal que se utiliza para conseguir una equivalencia cuando traducimos. Esto lo hacen los traductores, los intérpretes, los docentes de otras profesiones de la industria de lenguas. ¿Okay? La propuesta de Hurtado es una clasificación de 18 técnicas de traducción. Abajo, no abajo, sino por ahí en internet les había compartido ya los documentos de las 18 técnicas de traducción. Si alguien está interesado me puede escribir para que yo le envíe el texto de Amparo Hurtado, lo tengo en PDF, lo puedo compartir. Así que bueno, para hablar de las técnicas de traducción en uso, vamos entonces ahora a hablar de una película pues tremendísima, ok, una película de 1975, de fondo escuchamos la banda sonora de Jack Nitzsche, ok, protagonizada por Jack Nicholson, dirigida por Milos Forman, aparece en varios capítulos de Los Simpsons, se basa en una novela de Ken Kesey, se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Atravesé los terrenos corriendo en la misma dirección que el perro hacia la carretera. Recuerdo que corría a grandes zancadas y me parecía que me faltaba un buen tramo antes de que mi otro pie tocara el suelo. Me parecía volar, era libre, ya sabía que nadie se molestaría en perseguirme, entonces no tenía por qué estar corriendo así, pero no me detuve. Corrí muchas millas antes de interrumpir la marcha para subir a la carretera. Hay un capítulo de Los Simpsons en el cual pues hay un personaje que es un nativo americano y le entrega unos folletos de una propuesta sobre casinos a Bart, ¿sí? Y entonces el man levanta una caja, rompe el vidrio de la ventana y al fondo vemos un paisaje de montañas verdes y este indio, este nativo americano sale corriendo hacia el horizonte de ese paisaje. Y después se devuelve, rompe otra ventana y recoge el sombrero que se le había quedado. O sea, es la escena de Forgot My Hat, ¿no? Entonces eso pues es una cita de la escena que acabamos de leer. Es una de las últimas escenas de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y pues ese nativo americano obviamente es el chief, es el jefe, ¿no? Atravesé los terrenos, ¿no? O sea, nada más los títulos de la novela y de la película nos presentan varias cuestiones desde el punto de vista de la traductología. O sea, esta película se basa en la novela de Ken Kesey, era uno de los escritores de la generación Beat, que participó en lo que fueron los experimentos del MK Ultra, que era cuando investigaban sobre el control mental, ¿ok? Le suministraban drogas a la gente de los manicomios, se les hacían lobotomías a los pacientes. Si ustedes no saben qué es una lobotomía, vayan, investiguen. A partir de estas experiencias, Kesey va a crear el personaje de R.P. McMurphy. Ahora, el título, ok, One Flew Over the Cuckoo's Nest, es la segunda parte de un versito que dice One Flew East, One Flew West, One Flew Over the Cuckoo's Nest. La rima es evidente, este versito habla de tres pajaritos, uno que se va al este, otro al oeste y otro que se queda dando vueltas sobre el nido como en espirales. Y en el contexto de habla inglesa, en los países que hablan inglés, pues esa imagen del pajarito que no se va ni al este ni al oeste, sino que se queda dando vueltas sobre el nido como una espiral, quiere decir una persona que está loca, una persona que perdió la cordura. Sí, por eso ese tercer pajarito se queda dando vueltas sobre el nido y es la alegoría de Randall Patrick McMurphy. Y recordemos que cuckoo también es un adjetivo en inglés y pues también significa loco, significa insane. Así que
Pues bueno, ¿cómo les parece a ustedes que hay un video del conservador Ben Shapiro hablando en internet? Pues entonces Ben Shapiro dice que había un momento de la historia de Estados Unidos donde se creía que las enfermedades mentales eran como One Flew Over the Cuckoo's Nest. O sea que era un momento en el que la gente creía que, ay no, solo las enfermedades mentales no existen. No, es que la gente, no, es que hay personas que son un poquito excéntricas y ya, son como un poquito raritos y ya, pero no es que estén locos, exacto. Entonces esa película pues es muy buen cine, ok, también es muy buena película, pero esa película también tiene el problemita de que hace que mucha gente tenga muy poco conocimiento, hace que se tenga muy poco conocimiento sobre la verdadera naturaleza de las enfermedades mentales. Pues, ok, no, es que, esto estás como loquito, es que eres excéntrico, así. No, eso no es de ser excéntrico, no es de ser loco, o sea, que cómo se reconoce una persona que verdaderamente, pues, está sana de una que no lo está. Eso no es obvio, eso. Y no es obvio cuáles son los síntomas de la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Pues yo no me los sé todos, no se los voy a enseñar yo, pues, porque yo no soy psicólogo, ni soy psicoanalista, ni nada de eso. Pero bueno, uno de los síntomas de la esquizofrenia, según Robert Sapolsky, okay, que sí que sabe sobre eso, es el pensamiento concreto. Así dice, concreteness of thought. Así le dice Sapolsky. Entonces a mí una vez una tía así tonta y estúpida me dijo, ay Marcel, tienes que ser más concreto cuando hablas, no puedes dar tantas vueltas cuando dices cosas así, o sea, pues, y esta persona pues como piensa en números así, 2b más 2b igual a 4b, entonces pues imagínate, le cuesta mucho entender metáforas, le cuesta mucho entender las analogías, le cuesta mucho entender el lenguaje figurado, y eso es un síntoma de enfermedad mental, es un síntoma de esquizofrenia. Cuando uno quiere que todo se lo digan de forma concreta, que usted no tiene la capacidad de entender las metáforas, que usted no tiene la capacidad de entender las analogías, que usted no tiene la capacidad de entender cuando la gente está hablando con símbolos de las cosas y no de las cosas concretas, así. O sea, usted no tiene la capacidad de entender las metáforas, no tiene capacidad de entender el lenguaje figurado, y usted todo lo tiene que entender concreto, y usted le va a exigir a la gente que le hablen solo de forma concreta y sin dar vueltas. Es el pensamiento concreto, concreteness of thought, es uno de los síntomas de la esquizofrenia, no poder entender las metáforas. Es decir, usted está hablando con un parcero y usted le dice, ay, no hable paja, y el otro dice, ay, ¿cuál paja? ¿La de las vacas? Así, o sea, no entiendes las metáforas, o sea, no entiendes el lenguaje figurativo. El lenguaje es metáfora, el lenguaje es también figurativo. Una persona que no entiende los símiles, las analogías, las metáforas, que no puede hacer analogías unas cosas con otras, pues ahí te cuento. Exacto, ¿cómo sabemos si las personas están sanas o no están sanas? Eso no es para nada obvio, no es para nada obvio la verdadera naturaleza de las enfermedades mentales, no es para nada obvio eso. Ahora, ese es, digamos, el mundo de One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿no? Que es la obra de Kesey, ¿no? Y entonces hicieron una serie en Netflix que se llamó Ratched, ¿ok? Entonces Ratched es la enfermera que cuida el manicomio en donde está Randall Patrick McMurphy, según la novela de Kesey. Por eso esa novela se llama así, por eso esa serie de Netflix se llamó así, se llamó Ratched, por la enfermera Ratched. El personaje de Ken Kesey. Así que bueno, ya pues saliendo un poco del mundo de Ken Kesey, de Patrick McMurphy y todo eso. Bueno, o sea, pues, ¿qué quiere decir el poema? El poema dice, uno voló al este, otro voló al oeste, sobre un nido de cucos voló este. One flew east, one flew west, one flew over the cuckoo's nest. Eso quiere decir que un pajarito se va al oeste, otro pajarito se va al este, uno para allá, otro para acá, y otro se queda ahí dando vueltas en espiral así sobre el nido, no se va el pajarito. Y eso pues, eso es también otra metáfora, les quiero decir, o sea, metáfora de que eso está representando la infantilización de la sociedad colombiana. Y como diría el señor Crowder de Louder with Crowder, ¿cierto? Change my motherfucking mind, ¿ok? A ver si me van a decir que eso no es un símbolo eso no es una clara representación de la infantilización de la sociedad colombiana. ¿Cómo les parece que aquí en la sociedad colombiana hay pajaritos de 30 años que nunca salen del nido? Así.
O sea, una persona de 30 años que no sale del nido, ¿qué? O sea, se queda así dando vueltas sobre el nido. Eso es lo que un pajarito de 30, 40, 50 años viviendo con la mamá, así. Así, es un pajarito así dando vueltas sobre el nido, así nunca pudo salir de la casa, así, así es, en círculos, dando vueltas en círculos. Pues eso quiere decir que eso es una persona que no creció, es una persona que no es funcional, una persona que no se sabe lavar la ropa, que no saben cocinar. Sí, una persona que no hace aseo en la casa, una persona que no barre el piso donde pisa. Eso es el poema, eso es el poema de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uno se va al este, otro al oeste, y el otro que se queda ahí, nada, no crece, no madura, no nada. Y ustedes saben, ustedes que me están escuchando saben aquí, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ustedes saben que me refiero a esas personas que ustedes conocen, que llegan a los 30, 40, 50 años a decirle a la mamá a ver si ya les hizo la comida. Así, mami, ¿ya está? A los 40 años uno diciéndole a la mamá si ya está la comida. En Colombia es así. Colombia es así. O a los 40 años uno diciéndole a la mamá que sí ya la ropa. Así, Colombia es así. Colombia es así, ese es el símbolo más claro y más adecuado que podemos encontrar para la infantilización de la sociedad. El hecho de que la gente no se va de la casa porque les da miedo, porque lo que tú quieras. No, es normal, es algo normal que uno se vaya de la casa de los papás. Eso es lo normal. Eso es lo normal. No es normal tener 30 y tener 40 y tener 50 y tener 60 y estar viviendo bajo el techo de los papás como si uno tuviera 5 años todavía. Eso no es normal. Volvamos a decir eso. Lo normal es irse de la casa. Lo anormal es no irse de la casa. Y ya, pues dejamos ahí y vamos a terminar con la corrección política. Entonces, ¿cómo les parece que empezamos hablando de los negocios y la confianza y empezamos hablando del mundo de las artesanías y del crochet? Entonces, efectivamente, eso es una vaina de confianza, una vaina donde uno tiene que tener una mínima confianza con la otra persona para poder hablarle de cualquier cosa que uno le quiera proponer. Muy importante en la época de las redes sociales, donde uno se comunica constantemente, es la hipercomunicación. Esto es hipercomunicación, o sea, parece que yo aquí les estuviera diciendo cosas muy importantes. Ay, pero no, esto también suave, ¿sí me entiendes? Ustedes me escuchan y suave, ustedes estarán por allá tomando café, lavando la loza, cocinando, alguna cosa estarán haciendo y me escuchan porque lo quieren hacer y ya, pero no lo tienen que hacer, porque es hipercomunicación. Yo no soy la única persona hablando en internet en estos momentos. Uf, no, ojalá lo fuera, no soy la única persona hablando en internet y ya, o sea, no tengo el delirio de que mis posts se vuelvan virales y levanten de a 10.000 interacciones. No, eso no es lo que me interesa. Esto le llega al que le llega. Al que le llega, ya, y al que le parece chévere apoyarme, me apoya, y al que le parece chévere escuchar mi podcast, lo escucha. Estamos en Patreon también, si alguien quiere enviarme alguna ayuda monetaria, lo puede hacer, me puede escribir. Si alguien quiere apoyarme, me puede escribir también para pues enviarme algún aporte a Patreon o a la cuenta de Nequi aquí en Colombia. En fin, bueno, hay maneras en las que ustedes me pueden apoyar, ¿sí? Pero entonces, exacto, o sea, la confianza, o sea, en serio, miren, o sea, toca tener confianza en las personas, de verdad, toca confiar en la gente. Entonces imagínense, yo a ustedes les puedo parecer el más chévere del mundo, pero incluso hay personas que no confían en mí. Hay gente que, o sea, como que, uy, así una vaina como pal. Entonces, pues sí, es una vaina fea, digamos que, bueno, sí, no todo el mundo le tiene a uno confianza. Es algo feo, sí, es algo feo que, bueno, de pronto hay gente con la que uno quisiera aliarse para hacer cosas, no le presta a uno atención, lo rechazan a uno también. O sea, eso también hay que saberlo manejar. También hay que saber manejar el asunto del rechazo. Entonces, pues bueno, exacto, empezábamos haciendo todo este especial a causa de una interacción así un poco, pues no tan exitosa con una persona que yo quería que me ayudara a hacer mis negocios.
Y resulta que no, o sea, como que la gente está más ocupada, están más pendientes de, no sé, de regañarlo a uno, de exponerlo a uno, de decirle a uno cosas más bien pailas, de vigilarlo a uno. Ay, usted hizo esto, vea, claro. Están más pendientes de hacer eso que de aliarse con uno, de mirar a ver uno cómo puede aliarse para salir adelante. Bueno, vamos a explicar así rápidamente. Resulta que aquí en Colombia hicieron un festival que se llama el Jamming, ¿ok? Entonces el Jamming es una cosa que lo hizo Casa Babylon aquí en Bogotá con otra gente. En fin, es un festival de música, traen artistas, hay pues obviamente carpas para los artesanos, para los comerciantes. Entonces resulta que el Jamming lo llevaban cancelando desde 2019 y hoy estamos a 2022. Desde 2019 estaban haciendo el Jamming, la pandemia pasó todo, 2022 supuestamente se iba a hacer este fin de semana que acaba de pasar y no lo hicieron, ¿cómo les parece? Y mucha gente iba para allá, para el Jamming a vender sus cosas y mucha gente invirtió un montón de dinero esperando pues la cantidad de personas que iban a ir al Jamming y pues mucha gente perdió plata, mucha gente le fue muy mal. Entonces imagínense que pues como eso es una tragedia, claro, imagínense, o sea, aquí como no pasan tragedias, ¿qué tragedia? Bueno, pasó eso y claro, mucha gente perdió plata. Pero bueno, pues ahora, ¿y es que acaso los únicos que iban para allá eran los comerciantes? No. Allá también iban pelados de 16, 17, 18, 20, que tienen plata para derrocharla en drogas, en trago, en lo que ustedes quieran. Y al mismo tiempo esos muchachos te van a decir el banner político de que los jóvenes nos hemos quedado sin oportunidades. Así es, los jóvenes nos quedamos sin oportunidades, ok, así, pero entonces al Jamming hay que ir, ok, o sea, al Jamming hay que ir. Pase lo que pase, hay que ir al Jamming, ¿ok? Y entonces uno se burla de esa gente, ¿sí? Entonces en Facebook ponían así memes de gente burlándose, ¿no? Burlándose de la gente que había comprado la boleta del Jamming para nada. Pero se burla más uno de eso. O sea, quiero dejar eso acá claro. Quiero dejar que se burla uno, ¿ok? De adolescentes que tienen todas las ganas de ir a tirarse la plata de los papás allá. Chévere. O sea, ese burla es uno de eso. Pues cómo se va a burlar uno de los artesanos, de los comerciantes. O sea, esa sí es la gran tragedia del Jamming. Pues que toda esa gente que preparó productos y espera venderlas allá no las va a poder vender. Ese es el verdadero problema. Y claro, pues cómo se va a burlar uno de eso. Pero como no hablan con uno, como no hay confianza para hablar, como no hay confianza para uno hablar con la voz así al aire, no con un triste comentario de Facebook así que tiene unas cuantas palabras así. No, eso ahí uno no puede decir nada. Eso ahí no nada, y eso no es comunicación, no lo es, eso no es comunicación. La comunicación es así, es palabras y al aire. Usted tiene que reaccionar frente a mí, yo reacciono frente a usted, y eso es la comunicación. La comunicación es eso. Esto que hacemos acá es otro tipo de comunicación, pero yo no los tengo a ustedes al frente para que reaccionen ante mí. Y ustedes tampoco me tienen allá al frente de ustedes para que yo reaccione ante los comentarios que ustedes tengan sobre lo que yo hago. Así que, pues nada. Entonces imagínense, o sea, entonces uno pone ahí un meme burlándose y entonces sale todo el mundo a creer que es que uno se está burlando de los comerciantes y los artesanos y eso pues ni al caso. Lo paila de eso es que esta misma persona que lo expone a uno, ay mire, usted se está burlando, se está burlando del mal ajeno, es una persona que no es capaz de responder las propuestas de negocios, es una persona que no es capaz de generar una interacción contigo para ver si se logra hacer algo. Si logramos hacer un negocio, si logramos mover plata juntos, no, pero la interacción sí es que, ay, mire, no se burle, ay, no, ay, para eso sí están ahí, son los primeros que están ahí para exponerlo a uno. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Ok? Eso se llama corrección política, ¿ok? Entonces, hasta el más metalero
Ok, eso hasta el más anti-Lopengang de todos, eso hasta el más antillano de todos, resulta siendo el defensor de los más oprimidos de todos. Eso hasta el más anti de los antis de todos, eso resulta siendo así, el más justiciero de todos. Así como si fueran adolescentes de 15 años sin personalidad. Eso es a todas edades. Eso a todas edades. Eso justicieros sociales hay en todas las edades. 15, 20, 25, 30, la edad que usted quiera. El bullshit no reconoce edad. Y eso es Social Justice Warrior Bullshit, ¿ok? Se llama así, se los digo otra vez, mire, se llama Social Justice Warrior Bullshit. El que entiende eso lo entiende, y el que no, pues no lo entiende y ya, pero se llama así, se llama Bullshit de justicia social, ese es. Entonces, pues bueno, dejamos hasta acá. Muchas gracias por la atención. Recuerden que estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas. Estos son los espacios de habla hispana, del habla bogotana, de Marcel. Son los espacios del habla inglesa, del habla alemana. Son los espacios del habla germana, del habla francesa. Son los espacios del hablar de las lenguas indígenas de Colombia. Son los espacios de la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas. Son los espacios de la forma, de la función. Son los espacios donde encontramos la calidad de la traducción en el aprendizaje de lenguas extranjeras desde Bogotá para el mundo. Con ustedes, Traductología por Marcel Forigua. Gracias.